Hola, bendiciones para todos. Mi nombre es Indira Rivera. Me acompaña Elia Jaraba Martínez. Somos estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de la materia Política y Desarrollo de la Educación Inclusiva, y vamos a tratar el tema política y legislativa con una visión competitiva nacional e internacional. Hoy hablaremos sobre una línea de tiempo de la educación inclusiva, teniendo en cuenta las políticas nacional e internacional y la legislación general. La educación inclusiva ha evolucionado significativamente, pasando de la segregación y la integración a la inclusión como enfoque central. En los años 50 en Colombia, los estudiantes con discapacidad eran atendidos en instituciones especializadas. Ejemplo, el 15 de julio de 1995 legalmente se creó la Institución Nacional INSI, enfocada en la atención y educación de personas con discapacidad visual. La UNESCO promovía la educación para todos, pero enfocada en erradicar el analfabetismo y ampliar la cobertura educativa en países desarrollados y en vía de desarrollo. En 1948, la ONU, en la Declaración de los Derechos Humanos, reconoció el derecho a la educación, pero no garantizó que las personas con discapacidad pudieran acceder en igual condición. En la década de los 60, la política nacional e internacional de inclusión se enfocó en la lucha contra la discriminación. La UNESCO comenzó a analizar la educación educativa, pero a nivel global, y a promover la educación para todos. Colombia, por su parte, inicia un camino hacia el reconocimiento de las personas con discapacidad, a reconocer sus derechos. Sin embargo, la exclusión de estos estudiantes y los que provenían de las zonas rurales persistía. En la década de los 70, en Colombia y a nivel internacional, se comienza a hablar sobre integración educativa. Fue un paso muy importante en la búsqueda de la inclusión. Algunos estudiantes con discapacidad podían acceder a escuelas regulares, aunque el apoyo que recibían era limitado. En los años 70, Colombia amplió la cobertura educativa en zonas rurales y se establecieron programas para educación especial. En los años 77, a través del decreto 088, se establece en el artículo 2 específicamente la integración de la educación especial dentro del sistema educativo. Aquí entran los profes de educación especial en este marco, pero sin embargo no tenían definidas las normas técnicas para esta modalidad educativa. En 1978 se empieza a utilizar el término NEE, Necesidades Educativas Especiales, a partir del informe Warnock, publicado en Inglaterra. Se empezaron a realizar foros y eventos internacionales para sensibilizar sobre la educación inclusiva y la urgencia de adaptar las necesidades individuales de los estudiantes. En la década de los 80 hubo un avance, se reconoció la capacidad de aprendizaje de todos los estudiantes, pero la integración en la educación se limitó a dividir educación especial y educación regular. En la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1989 se sentaron bases para la protección de todos los infantes. Sin embargo, la educación inclusiva específicamente no se abordó, pero
influyó posteriormente en las legislaciones sobre inclusión educativa. En Colombia se manifestó la necesidad de hacer una reforma profunda en el sistema educativo para garantizar que todos los estudiantes tuvieran acceso a una educación de calidad en un entorno más inclusivo. La década de los 90 marcó un cambio significativo en la forma de entender la inclusión, pasando de una visión centrada en la adaptación a una que valora la diversidad y promueve la participación de todas las personas. En cada década, Colombia y a nivel internacional se establecen las bases para promocionar la educación inclusiva. En 1994, la Declaración de Salamanca fue crucial para definir los principios de educación inclusiva. En los años 80, la Convención de los Derechos de los Niños se fundamenta con base para el derecho de la educación de todos. Y en el año 94, la UNESCO se convierte en una pieza clave para la promoción de la educación inclusiva. Y en el año 91, Colombia garantiza el derecho de la igualdad y a la educación sin discriminación. La Ley General de Educación, Ley 115 del 94, reconoce la atención a poblaciones con necesidades educativas especiales en el artículo 46. En la década de 2000, la política y legislativa en educación inclusiva a nivel nacional, Colombia, se enfocó en ampliar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación para todos, incluyendo a personas con discapacidad. Internacionalmente, la UNESCO lideró esfuerzos muy grandes para impulsar la educación inclusiva. La Ley 361 del 97, conocida como la Ley de la Discriminación, Discapacidad, crea mecanismos para la integración social de las personas con discapacidad en Colombia. En la década de 2010, la Política Nacional de Atención de Educación Inclusiva en Colombia se consolidó a través de leyes, decretos y lineamientos que buscaban garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en el año 2017, del decreto 1421, se dan lineamientos específicos para la educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad. La década de 2010 fue un periodo de crecimiento y transformación en la educación inclusiva, con avances significativos en la legislación y la adaptación de las escuelas y el apoyo de participación de todas las personas y estudiantes. En la investigación actual se centra en la implementación efectiva de la educación inclusiva en diferentes contextos, diversos entornos de las poblaciones. Se busca adaptar los sistemas educativos que sean más flexibles y sensibles a la diversidad de los estudiantes. La inclusión se considera no solo un enfoque educativo, sino también un medio para promover la justicia social y la igualdad. La tecnología y la educación a distancia o virtualidad juegan un papel muy importante en la educación inclusiva. Finalizamos diciendo que la plena implementación de la educación sigue siendo un proceso en curso, el cual requiere un gran esfuerzo continuo y valorativo.
Muchísimas gracias.